¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que hayan comenzado una nueva semana excelente de trabajo. Los que se fueron de vacaciones, bueno, espero que las disfruten. Quería mostrarles una llave ajustable que se merece tener un video aparte. Si bien hemos hablado de muchas llaves ajustables, pero esta, créanme, que para mí es la mejor de todas, lejos. Voy a defender en esta oportunidad a la marca Baco en el modelo 71. La verdad que para mi punto de vista es una llave espectacular, no posee juego, la verdad tiene más de 40 años trabajando, no tiene desgaste, no está marcada, funciona perfectamente, cómoda, con medidas acotadas para entrar en distintos lugares, un ángulo de trabajo bastante apropiado. Esto es cuando Baco era Baco. Tengo unas un poquito más antiguas, tengo obviamente las de la línea Ergo, pero para mí esta época de Baco fue la perfección. Quería hablar un poquito de ella, ya que, bueno, para mí se merece un video aparte, es una de las primeras herramientas que yo he tenido toma de contacto, pero no les hablo de cuando empecé a adquirir mis herramientas, sino les hablo de mucho más atrás. Estamos hablando de la época del taller de Antonio, y prácticamente es la única que podía tocar, la única que podía usar, dado que, bueno, podía apretar todo en la bicicleta, la tenía que agarrar prácticamente a escondidas, después de volverla a escondidas, obviamente. Pero bueno, obviamente esta no es la llave, pero bueno, con los años han llegado a mí muchas unidades de esta magnífica herramienta. Así que nada, para mí, bajo mi punto de vista, una de las mejores llaves ajustables, llave francesa de la línea Baco. Obviamente la línea Baco actual no tiene nada que hacer con este tipo de herramientas. Bueno, espero que tengan un lindo día. Este es un video cortito como para mostrar esta llave. Así que nos vemos en cualquier momento en otra charlita de Siciliano en su taller.